Cenar Sanar, capítulo 91, séptima temporada. El estudio. Sea hecha tu voluntad, como revela Dios su voluntad. Si la escena no fuera tan común, sería cómica. Dos apesadumbrados discípulos regresan a su hogar en Emaús arrastrando los pies. Por alicaído que estaban, nunca pensarían que era el domingo de resurrección. Por el aspecto de sus rostros podría pensarse que Jesús aún estaba en la tumba. Nosotros teníamos la esperanza de que Él fuese el libertador de la nación de Israel. Se lamentaban, como si no lo hubiera hecho. ¿Cómo pueden estar tan cerca de Jesús y no darse cuenta? Jesús acaba de libertar al mundo y ellos se quejan de Roma. Jesús vino a ocuparse del pecado y la muerte y ellos quieren que se ocupe de César y los soldados. Jesús vino a librarnos del infierno y ellos quieren liberarse de los impuestos. Hablan de falta de comunicación. Se perdieron la revolución. A propósito de esto, cometí el mismo error el mes pasado. La revolución que me perdí no era como lo que se perdieron los discípulos, pero la perdí del mismo modo. Las colonias de Nueva Inglaterra jamás fueron lo mismo después de Tea Party, la fiesta del té en Boston. Europa no volvió a ser la misma después de la batalla de Normandía. La iglesia no ha vuelto a ser la misma desde que Lutero clavó a los 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Y mi vida no volverá a ser la misma ahora que el correo electrónico ha entrado en mi oficina. Los pensadores de vanguardia del personal habían estado presionando durante meses para que hiciera el cambio. Piensa, decían, con solo mover el cursor y hacer clic con el ratón, el mensaje se habrá enviado. Les resultaba tan fácil decirlo. Hablaban la jerga de las computadoras. Yo no. Hasta hace muy poco pensaba que un ratón era un roedor que se podía atrapar. Hasta donde llegaban mis conocimientos, un monitor era un tipo que le preguntaban por qué andaba en los pasillos en hora de clases. ¿Cómo podía saber que interfaz era una expresión de computación y no un dicho para el remate del baloncesto norteamericano? Perdóname por quedarme rezagada, pero un individuo tiene su capacidad limitada. Pasó de la noche a la mañana. Me fui a dormir en la sencilla sociedad de las notas pegadas alrededor de uno en el escritorio y desperté en la cultura sin papeles del correo electrónico. Imagínate mi confusión cuando cada uno comenzó a parlotear en su nuevo vocabulario. Te mandé por correo electrónico un memorándum que encontré en www.confusion.com. ¿Por qué no descargas tu archivo de órdenes a mi subdirectorio y podemos hacer una interfaz por el internet? ¿Qué había de malo en hey, ¿recibiste mi nota? Extraño tanto los viejos tiempos. Echo de menos el era de la pluma que raspa el papel y las notas pegadas en mi puerta. Anhelo ver de nuevo la escritura a mano y usar como posavasos para mi taza de café el memorándum, mensaje mientras estabas ausente. Sin embargo, el cambio era irrelevante. Y resistiendo con mis tacones hundidos en la alfombra, me arrastraron al submundo del correo electrónico. En parte porque estaba ocupado y en parte por porfiado. Descuidé el aprendizaje del sistema. Todos los días el correo de la red me avisaba con su bip la llegada de mensajes. Cada día el número crecía. Vocecita de Cenar Sanar, tienes 10 mensajes sin leer en tu casilla. Vocecita, tienes 52 mensajes sin leer en su casilla. Vocecita, tiene 93 mensajes sin leer en su casilla.
Y finalmente me rendí. Después de que me asesoraran cuidadosamente y de dominar a la debida forma de hacer doble clic con el el ratón, me encontré revisando una habitación llena de información. Toda esperaba por mí. Había una carta de África, un chiste acerca de predicadores, más o menos una docena de anuncios de reuniones. Y me las perdí. ¡Qué lástima! A los pocos minutos ya estaba al día, informada, y lo reconozco, despejada. Aunque me molesta decirlo, me sentía bien por haber recibido de nuevo los mensajes. ¿En qué se parece esto a lo que deben haber sentido los 2 hombres del camino en Emaús? Te preguntarás. Bueno, pues ellos también se habían perdido cierta información. También estaban confundidos. Sin embargo, se habían perdido más que un memorándum en una reunión de comité. No habían captado el significado de la muerte de Jesús. Lo que debía ser para ellos un día de gozo era un día de desesperación. ¿Por qué? No sabían entender la voluntad de Dios. No están solos. Más de uno de nosotros ha pasado horas ante el monitor de la vida preguntándose qué dirección debe tomar. Sabemos que Dios tiene una voluntad para nosotros. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para vuestro bienestar y para vuestro mal, y a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Dios tiene el plan, y el plan es bueno. Nuestra pregunta es, ¿cómo puedo tener acceso a Él? Al parecer otras personas reciben dirección. ¿Cómo puedo abrirla yo? Una de las mejores maneras de responder esta pregunta es estudiando la historia de estos 2 confundidos discípulos del camino de Emaús. No sé de un momento mejor para responder a estas preguntas que ahora que entramos en la siguiente habitación de la gran casa de Dios y oramos, hágase tu voluntad. Acompáñame al estudio. Bajando por el pasillo desde la capilla, hay una habitación desprovista de televisores, estéreos y computadoras, infestados de correo electrónico. Imagina un estudio con estanterías de libros en paredes, una mullida alfombra en el piso y un fuego acogedor en la chimenea. Delante del fuego hay 2 cómodos sillones, uno para ti y otro para tu padre. Tu asiento, por supuesto que está desocupado y tu padre con una seña te pide que te acomodes allí. Ven, siéntate y pregunta lo que tenga tu corazón. Ninguna pregunta es demasiado simple. Ningún enigma es demasiado fácil. Él tiene todo el tiempo disponible. Ven, busca la voluntad de Dios. Orar, hágase tu voluntad, es buscar el corazón de Dios. Y la palabra voluntad significa deseo imperioso. En el estudio es donde aprendemos lo que Dios desea, cuál es su corazón, su pasión. Quiere que tú lo sepas. ¿Esconderá Dios de nosotros lo que va a hacer? Es evidente que no, porque ha recorrido una gran distancia para revelarnos su voluntad. ¿Podría haber hecho más que enviar a su Hijo para que nos orientara? ¿Podría haber hecho más que dar su palabra para que nos enseñara? ¿Podría haber hecho más que armonizar acontecimientos que nos dieran un despertar? ¿Podría haber hecho más que enviar a su Santo Espíritu para que nos aconsejara? Dios no es un Dios de confusión y donde quiera que ve personas confundidas que le buscan con un corazón sincero, puedes apostar cualquier cosa a que Él hará todo lo necesario para ayudarte a ver su voluntad. Eso era lo que estaban haciendo en el camino de Emaús. Todos los demás estaban a bordo y ellos iban a pie. Veían la muerte de Jesús como la muerte del movimiento y se dirigieron de regreso a sus casas. Y a sus casas iban cuando Jesús les apareció.
Qué dulce es la aparición de Jesús en el camino. Si una abeja se descarría y pierde los pastizales, nuestro pastor, que no quiere que vague lejos, viene para llevarla a su casa. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos revela su voluntad? Te sorprenderá lo simple del proceso. A través del pueblo de Dios. El primer error de estos dos hombres fue desestimar las palabras de sus condiscípulos. Dios revela su voluntad a través de una comunidad de creyentes. En el primer día de resurrección, habló por medio de mujeres que hablaron a los demás. Sin embargo, algunas de las mujeres que están con nosotros nos han usado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y volvieron a casa contando que unos ángeles se les habían aparecido y les habían dicho que Jesús estaba vivo. Su plan no ha cambiado. Jesús todavía habla a los creyentes a través de creyentes, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo el cuerpo va creciendo y desarrollándose en amor. Mientras iba a la oficina en mi auto esta mañana, mi ojo captó una luz del semáforo. Los sensores en el rojo captaron que el color de la luz era rojo. El cerebro buscó en el banco de memoria y comunicó el significado de la luz roja a mi pie derecho. Mi pie derecho respondió dejando el acelerador y presionó el freno. ¿Y si mi cuerpo no hubiera funcionado en forma correcta? ¿Qué hubiera pasado si el ojo hubiera decidido no ser parte del cuerpo porque la nariz le había herido sus sentimientos? ¿O si el pie, cansado de recibir órdenes, hubiera decidido pisar el acelerador y no el freno? ¿O si el pie derecho, adolorido, pero lleno de orgullo, no le hubiera avisado al izquierdo para que el pie izquierdo supiera que debía intervenir y ayudar? En todos los casos podría haber ocurrido un accidente. A cada parte del cuerpo de Cristo, Dios le ha dado una función. Una forma en que Dios te revela su voluntad es mediante su palabra. Él habla a un miembro de su cuerpo a través de otro miembro. Podría suceder en una clase bíblica, en un video de un evangelio, en algún grupo pequeño, durante alguna cena, durante algún postre. Dios tiene tantos métodos como personas hay. A propósito, por eso es que Satanás no quiere que estés cerca de la palabra de Dios. ¿Te habrás dado cuenta de que cuando estás en alguna cumbre espiritual o a punto de abrir un video de oraciones en video, también emprendes el camino a Emaús? No te dan ganas de estar cerca de creyentes, te da flojera, sientes que no tienes tiempo. Si estás con ellos y entras, sales de algún culto a hurtadillas o pones pausa para después, con la excusa de comidas o con preparar un trabajo por hacer. La verdad es que Satanás no quiere que escuches la voluntad de Dios, y puesto que Dios revela su voluntad a sus hijos a través de otros hijos, el diablo no quiere que estés cerca de su palabra, mucho menos cerca de él. Tampoco quiere que escuches la Biblia. Esto nos lleva a otra forma en que Dios revela su voluntad. Los discípulos desestimaron la palabra de Dios. Ese fue su segundo error. En vez de consultar las Escrituras, oyeron sus temores. Jesús corrige esto y les aparece para darles un estudio bíblico. Esperaríamos algo más conmovedor de alguien que acaba de vencer la muerte. Convertir un árbol en perro o suspender a los discípulos en el aire a un par de metros de altura. Sin embargo, Jesús ve que lo necesario no es otra cosa que volver a poner a los discípulos en contacto con las Escrituras. ¡Qué faltos de comprensión sois! ¿Y cuánto os cuesta creer todo lo que dijeron los profetas?
¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. A través de las palabras de los profetas usó las Escrituras para revelar su voluntad. ¿No hace lo mismo el día de hoy? Abre la palabra de Dios y encontrarás su voluntad. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite el día último. Los que creyeron nacieron de nuevo. Desde luego ese no fue el nacimiento corporal, fruto de pasiones y planes humanos, sino el producto de la verdad de Dios. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeños. Porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que vea al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día último. Es, amados hermanos, su voluntad que el mundo sea salvo. Entonces, al saber esto, mi tarea es ponerme en línea con su voluntad. En cualquier situación que me encuentre y cuando tenga que elegir entre dos caminos, debo preguntar: ¿cuál será la mejor contribución al reino de Dios? A veces resulta obvio, por ejemplo, no hay manera alguna en que la pornografía promueva la causa de Dios. Está fuera de toda razón pensar que una malversación de fondos va a impulsar el reino, aun cuando dé el diezmo de lo que robó. Tendría problemas con una persona que justifica la drogadicción como un método para acercarse al lado místico de Dios. Otras veces no es tan claro, pero la pregunta todavía sirve. Forzado a elegir entre dos profesiones, ¿una de ellas te permitirá tener un mayor impacto para el reino? ¿Te sientes en la disyuntiva de que dos iglesias te quieren en su membresía? ¿Te da una de ellas mayor oportunidad de glorificar a Dios? ¿Te preguntas si esa persona es con quien tienes que casarte? Pregúntate, ¿me ayudará a dar mayor gloria a Dios? Su voluntad general nos da principios que nos ayudan a comprender su voluntad específica para nuestra vida en particular. A través de andar con Dios, ellos le obligaron a quedarse diciendo: «Quédate con nosotros porque se hace tarde». Entró pues a quedarse con ellos. Además, conocemos la voluntad de Dios si dedicamos tiempo a estar en su presencia. La clave para conocer el corazón de Dios es tener relación con Él, una relación personal. Dios te hablará en una forma diferente que lo que habla a los otros. El hecho de que Dios le hablara a Moisés a través de una zarza ardiente no significa que todos debamos sentarnos junto a una zarza a esperar que Dios nos hable. Dios usó un pez para convencer a Jonás. ¿Significa eso que tenemos que tener cultos en el acuario? No. Dios revela su corazón personalmente a cada individuo y de maneras diferentes. Por esta razón, tu andar con Dios es esencial. Tu corazón no se ve en una visita ocasional ni en una visita semanal. Conocemos su voluntad cuando residimos en su casa todos los días. Si tomaras al azar un nombre de guía telefónica y me preguntaras: «Vocecita de cenar sanar, ¿qué piensas de fulano de tal en cuanto al adulterio?», no podría responder: «No conozco a fulano de tal». Pero si me preguntas: «Vocecita, ¿qué piensas de Dani, tu vecino, acerca de tu adulterio?», ni siquiera tendría que llamarlo por teléfono. Lo sé, es mi vecino. Hemos andado juntos un tiempo suficiente para saber lo que él piensa. Lo mismo se ajusta a Dios. Camina con Él el tiempo suficiente y conocerás su corazón. Cuando dedicas tiempo para estar con Él en su sentido, puedes ver su pasión. Recíbelo y hazle pasar a las puertas de tu alma y comprenderás su voluntad. De paso, ¿te diste cuenta de la curiosa actitud de Jesús en el versículo 28?
Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como si fueran a seguir adelante. ¿No quiere Jesús estar con sus discípulos? No cabe duda, pero no quiere estar donde no lo han invitado. Siempre un caballero, nuestro Señor, espera nuestra invitación. Por favor, nota que después de que lo invitaron, es que les permitió reconocer a Jesús. Hay una forma final en que Dios revela su voluntad, a través del fuego de Dios. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero Él desapareció. Se dijeron uno al otro: ¿no es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No te encantan estos versículos, amada hermana y amado hermano? Sabían que habían estado con Jesús por el fuego que ardía dentro de ellos. Dios te revela su voluntad poniendo una antorcha encendida en tu alma. Dio a Jeremías fuego para los corazones duros. Dio a Nehemías fuego por una ciudad olvidada. Encendió a Abraham por una tierra que nunca había visto. Puso fuego en Isaías mediante una visión que no pudo resistir. 120 años de predicación infructífera no extinguieron el fuego de Noé. 40 años de peregrinación por el desierto no sofocaron la pasión de Moisés. Jericó no pudo hacer que Jonás aflojara el paso y Goliat no asustó a David. Había fuego en ellos. Y, amada hermana y hermano que me escuchas, ¿no hay fuego en tu interior también? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Responde entonces la siguiente pregunta: ¿qué es lo que enciende tu corazón? ¿Los niños abandonados? ¿Las naciones no alcanzadas con el Evangelio? ¿La ciudad? ¿Los barrios marginales? ¿Escuchas el fuego que tiene en tu interior? ¿Sientes pasión por el canto? Pues canta. ¿Sientes pasión por el baile? Pues baila. ¿Te sientes impulsado a administrar? Administra. ¿Sientes dolor por los enfermos? Trátalos. ¿Sientes pesar por los perdidos? Enséñalos. Sentí el llamado a hacer este canal, pero como no estaba segura de que había interpretado debidamente la voluntad de Dios para mí, pedí consejos. Y los consejos aún resuenan y me comunican la verdad de Dios. No lo hagas a menos que sientas que tienes que hacerlo. Mientras meditaba en estas palabras, hallé la respuesta. Tengo que hacerlo, si no este fuego me consumirá. ¿A ti? ¿Cuál es el fuego que te consume? Anota esto. Jesús viene para encenderte. Él va como una antorcha de corazón en corazón para calentar lo frío, descongelar el hielo y aliviar las cenizas. Es al mismo tiempo el fuego galileo abrasador y una vela bien recibida. Viene a purificar la infección, a iluminar tu rumbo. El fuego de tu corazón es la luz para tu sendero. Si la desechas, será a tus expensas. Avívalo para tu deleite. Dale aire. Agítalo. Aliméntalo. Los cínicos dudarán. Los que no te conocen se burlarán. Pero los que te conocen, esos que le conocen a Él, lo comprenderán. Encontrarse con el Salvador es ser inflamado. Descubrir la llama es descubrir su voluntad. Y descubrir su voluntad es tener acceso a un mundo que nunca habías visto. Nos escuchamos la próxima ocasión. Dios te bendiga. Oracionesenvideo.com. Oracionesenvideo.com.